Ay, mira, qué cochino. Cagando delante de todo el mundo, gas. ¡Ah, coma mierda! No, real, la gente ya muy metida. Me voy a provecho con mi mierda, piro. Hola, ¿qué tal mis lobitas y lobitos albinos? Aquí su lobo alfa Alex 214 con una nueva historia para este canal. Soy consciente de que últimamente estuve bastante inactivo y no pienso justificarme, solo quiero subir video, así que puede que esta historia sea pésima o puede que no, así que espero que te quedes hasta el final, así que sin nada más interesante que agregar los dejo con la historia. Porque cuento un amor de fantasía. Todavía me sigo cuestionando acerca de las ocasiones que tuve para definir si este sentimiento era algo natural o era una simple invención de mi mente. Debería haber tenido en cuenta que no solo mis emociones hacían parte importante de esto, sino también la sensación de alegría y tristeza que se entremezcla con mis pensamientos más profundos. He pensado varias veces acerca de esta decisión y antes ponerle un punto final a esta historia me gustaría recapitular y entender los motivos que me llevaron a sentir este tipo de emociones por una criatura que proviene de otro mundo. Todavía recuerdo aquella mañana de lunes, un lunes cerca de las 8 de la mañana, cuya luz de día alumbraba de forma tan tenue que parecía que estaba a punto de llover. Mis sospechas se confirmaron en el momento exacto donde las primeras gotas de agua hacía una tímida aparición sobre el cementerio. Recuerdo que adquirí la costumbre de visitar a mi hija cada mes. Pero debido a mi trabajo me era cada vez más complicado simplemente ignorarlo. Finalmente decidí establecer una regla y sería al menos visitarle una vez al año para compensar los 3 años de servicio que llevo ejerciendo en el gobierno. Fecha del día de hoy. Ese recordatorio de este año, 2423, mes de mayo, día 15. El día de hoy tiene algo de emblemático para mí. Fue para estas fechas cuando decidí establecer la regla de la visita al año, aunque simplemente mencionarla no hará que regrese. De hecho, me atrevo a pensar en las miles de formas en las que me dejé llevar por la ira, pero bien que mal si no terminé consumido por este falso sentimiento de justicia, es por algún motivo que a día de hoy sigo desconociendo. Mi nombre no interesa y mucho mi vida importe, ya que al fin y al cabo los únicos motivos que me quedan para vivir era mi trabajo y mi promesa. Ya había llegado a esa etapa donde simplemente perdí el anhelo de vivir. No tiene ningún sentido para mí el hecho de dejar que mis pulmones sigan aprovechando el oxígeno a mi alrededor para mantener mi existencia. Hasta había llegado a desarrollar pánico cuando en el momento en el que mi corazón simplemente hacía ruidos extraños. No recuerdo tener algún tipo de enfermedad cardíaca. Pero sí recuerdo que a veces mi corazón daba vuelcos cuando mis pensamientos me alteraban. De hecho, era tan común que rara vez me atormentaba cuando entraba en ese estado, pero como toda mente que trata de bloquear los malos recuerdos para protección personal, mi mente hacía sus jugadas para que olvidara ese estado en el que me encontraba inmiscuido. A veces me impresiona cómo mi mente tiene una habilidad simplemente asombrosa, tiene la capacidad de hacerme olvidar mis malos estados y el poder de potenciar aquellos momentos donde simplemente no doy ni un soplido más. Aquellos procesos que lleva a cabo mi cabeza para hacerme recordar aquel fatídico día me generan una sensación de hastío total con mi sola existencia. Pero como terminé ileso y con todas mis funciones, también debo de suplir mis necesidades básicas. Aquellas que todo ser humano tiene. El hambre, el sueño y necesidades carnales son aquellos motivantes que me permiten continuar con mi miserable existencia. Enseguida lo que parecía ser una llovizna ligera se tornó en un fuerte chubasco que me hizo empaparme más allá de la ropa impermeable. Adiós. Aquella palabra que dirigía hacia la tumba. Aquella helada y solitaria última morada donde ella descansa plácidamente, sin algún tipo de molestia, siendo corroída por los gusanos que tomarían esta oportunidad para comerse lentamente a aquel retoño que en tiempos pasados su sonrisa me iluminaba hasta la noche más oscura y tortuosa. El solo hecho de imaginar que su cuerpo, que su carita inocente, que sus hermosos cabellos y su sonrisa estaban siendo devoradas y desfiguradas por criaturas que no son conscientes de sus acciones me generaba asco y dolor interno. Fueron más de 4 años desde que partió, pero
Su partida sigue doliendo cual si los sucesos fueran de días anteriores. Dejé mi ramo de claveles como siempre y con una mirada perdida y melancólica finalmente dejé aquel cementerio. Si de algo me gustaría presumir es de mi habilidad para ocultar mis sentimientos. De hecho, una habilidad tan dolorosa y tan mortificante tiene su utilidad, para mi buena suerte es algo que adoro de mí. No permitir que mis emociones se apoderen de mi mente me ayuda a sobrellevar varios aspectos de mi existencia que de no contar con esta habilidad me habrían carcomido vivo, de hecho así de útil es que perfectamente nadie, y recalcó de forma tajante. Nadie puede darse cuenta el dolor que cargo a mis espaldas, todo el mundo ve mi máscara y no me interesa dar a mostrar mi parte más sensible. Aquella que sigue sufriendo por mis acciones y mis pérdidas. Igualmente a nadie le importa y es mejor que sea así, la capacidad de ocultarme a plena vista es un don con los que pocos nacen y puedo aprovecharlo para bien personal. Decidí retomar mi línea de pensamientos para otro momento. Hoy simplemente no debo desconcentrarme, observó que hoy las calles se inundan de personas bastante atribuladas, corriendo apresuradamente para refugiarse de la lluvia. De hecho les entiendo de una forma irónica, si no fuera por la incomodidad de estar empapado de forma involuntaria todos estaríamos aprovechando al máximo la sensación tan confortable de estar bajo la lluvia. Permitir que el riego del cielo nos cubra y proteja como una especie de capa que nos brinda la naturaleza para sentirnos en compañía de nosotros mismos y una presencia omnisciente que vigila de todos y los protege cuando más desprotegidos se sienten. Lamentablemente elegimos la comodidad perdiendo por completo aquel momento tan mágico que pocos se detienen a disfrutar. Yo elijo no exaltarme con ello. A fin de cuentas necesito calmar mis pensamientos y darles un significado útil para mí. Justo cuando estaba a punto de llegar a un gran condominio alumbrado por unos cuantos rayos de luz que buscan darle un poco de vida al aire atestado de contaminación y smog que nuestra inconsciencia produce. Trato de analizar el sitio, buscar por cada ventana, cada metro de baldosa bien pulida que ahora gozaba de un brillo destacable por sobre la gran mayoría de edificios. Efectivamente hoy el senador Rogue Campbell daría su discurso acerca de las mejoras en cambio ambiental y la posibilidad de colonizar otros mundos para evitar la sobrepoblación que terminó siendo una proporción de 40 millones de habitantes por metro en todo el mundo. No me sorprende que hayamos terminado de esta forma tan ruin y humillante. Prácticamente el poder de las élites destruyen vidas corrientes mientras que por dentro se inflan de comida y bebida, permiten las más altas muestras de traición entre la gente poco afortunada, pero al más mínimo fallo contra ellos desatan su furia destruyendo todo lo que tocan. No me era difícil de discernir cuando un simple gesto de alguien importante ocultaba el hecho de que te está viendo por encima del hombro. No debería sorprenderme cuán hábil puede ser un humano para hacerte creer que lucha por el bien mientras que a sus espaldas todo tipo de maquinaciones maquiavélicas están esperando su oportunidad para surgir. Finalmente, cuando había recobrado el hilo de mis pensamientos que lastimosamente mi mente me obliga a seguir para hacer más llevadero el viaje hacia mi trabajo, entró en el edificio. Su interior era bastante bien parecido al igual que su exterior. Efectivamente era el edificio de la gobernación. Mientras me adentraba en el edificio, unos paneles holográficos hechos con plasma mostraban la cara del senador Rogue y por medio del sistema de anillas auriculares que todo ciudadano portaba por ley y amenaza del gran gobierno del Maestre Supremo se podía escuchar su discurso. Ya no importaba escucharlo, así que no era relevante seguir prestando atención al respecto. Me acerco junto a la recepcionista, a la cual saludo sin algún tipo de ánimo a lo que ella solo atina a decir. Buenos días, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Te necesitan en la zona de trabajos menores donde hay un encargo muy importante para ti. Procura tener cuidado, hoy has llegado bastante tarde y muy empapado. Te recomiendo que seques en los baños, acaban de cambiar las toallas con cierto perfume bastante delicioso de oler. Es de canela con manzanilla, nada mal. ¿No crees? Había entendido a la perfección todo ese protocolo. La zona de trabajos menores, o como yo le digo mentalmente, la zona de operaciones oscuras. Debido a que llegué empapado, posiblemente terminaré haciendo una estela de agua que me seguirá durante mi recorrido, así que sería recomendable cambiar de ropa. Sé que el mensaje cifrado de la toalla aparenta que debo secarme con una toalla en específico, pero de hecho la toalla es para mi objetivo.
Más adelante daré una explicación al respecto, pero por el momento no haremos de cuenta en ello. Y finalmente la parte más crítica del mensaje canela con manzanilla. Eso solo indica una cosa. Mi objetivo es bastante agresivo y reacio a cualquier tipo de técnica de entrevista posible, ya sea pasiva o agresiva, así que debo de tener cuidado al respecto. Agradezco por la información de la forma más indiferente posible y me adentro en el complejo notando que de reojo las cámaras de vigilancia del gobierno son bastante interesantes, que literalmente parecen ojos observando cada paso que das. De hecho, un pequeño dato curioso sobre esas cámaras es que intensifican su rango de vigilancia si alguien, ya sea civil o miembros del gobierno, miran directamente las cámaras y te espían como si de un criminal de alto riesgo se tratase. Dichas cámaras son bastante sencillas en su diseño, pero son muy complejas para explicar su funcionamiento. Resumiré que su diseño deriva de sistemas de vigilancia antiguos, con las cámaras en el centro tintadas de negro brillante junto a una coraza de color blanco adherido a la pared. Dicha coraza se caracteriza por su diseño, que hace de él una especie de ojo con un enorme vidrio de color tornasol que capta toda la información alrededor y que en el momento donde toca aprehender a un delincuente o a un traidor de la patria se desprende, y con un sistema de levitación por magnetismo persigue al delincuente por medio de un dardo milimétrico que se adhiere a cualquier superficie y que solo puede ser quitado por un comando de conocimiento del gobierno que cambia cada semana. Su adherencia es tal que así te quites toda la ropa, la señal se sigue emitiendo hacia las cámaras y es resistente al agua, fuego y raspaduras. Una vez las cámaras se acercan a su objetivo, disparan una serie de cables hacia la víctima y en cuestión de milisegundos la víctima recibe una carga de choque eléctrico equivalente a ser conectado a una batería de auto o de mayor potencia. Una vez inmovilizado se hace a espera de las fuerzas del orden y todo volvía a la normalidad. Aunque debido a una gran cantidad de experimentos con viajes a otros planetas nos topamos con uno bastante extraño. Pero de eso comentaré más adelante. Me dispongo a caminar directamente hacia un baño y una vez adentro me topo con un abrigo de cuero largo que cubría buena parte de mi cuerpo, una camiseta de color beige y un pantalón del mismo color, unos zapatos de charol negro con relieve de aves y finalmente una mascarilla de color negra junto a una capucha que cubriría mi cabello. Pegado a la ventana en un perchero se encontraba una toalla de color verde suave con olor a canela con manzanilla. No me sorprende, algo me avisaba que esta toalla estaría aquí. Una vez me había cambiado por completo, había quemado mi ropa anterior en uno de los basureros de metal del baño y tomé las cenizas producidas y las tiré por el inodoro. Una vez había terminado con todo el protocolo, finalmente salí del baño y me dirigí hacia el ascensor. Por el camino no había nada que fuera interesante o relevante mencionar, igualmente solo era un edificio bastante pulcro. Baldosas brillantes con relieves de pájaros y naturaleza adornaban las paredes, mientras que al mismo tiempo ocultaban el hecho de que dentro del lugar ocurren sucesos que, vistos con una mentalidad cerrada a cualquier idea fuera de lo convencional, te harían temblar de miedo o de espanto. Aún así, aquí estamos caminando lentamente hasta que una vez entrados en el ascensor el Botones finalmente atinaría a sonreír con un gesto bastante bien practicado por su oficio y de varios años de experiencia en esto. Buenas tardes, espero se encuentre bastante bien. ¿Hacia qué piso me dirijo? Tan solo me bastó con mirar una parte donde se supone se elige el piso para ir. Dicho condominio contaba con un total de 16 pisos, donde en los pisos superiores al número 10 estaban los trabajadores de más alto rango de esta asociación, siendo el piso número 16 el lugar predilecto para el gran maestre. Un piso donde sus lujos y comodidades son prácticamente infinitas y donde su palabra, por más tonta que sea, es la ley. Pero mi labor no tenía lugar en alguno de esos pisos. De hecho, tuve que mirar los botones de pisos inferiores, pisos que para el resto de trabajadores no existen, pero para mi área de trabajo sí que eran importantes, al igual que los pisos superiores. De hecho, tuve que enseñar mi identificación de rango a más para que el Botones entendiera que debíamos irnos a pisos por debajo del subsuelo. En mi área de trabajo, como de seguro te puedes estar imaginando, llevamos a cabo varios experimentos tales como viajes a través de otros mundos y dimensiones, convergencia de materia interplanetaria y otros más que no me pienso extender explicando ya que no son relevantes. Finalmente el Botones eligió el piso inferior número -4, donde se llevaban a cabo viajes interdimensionales.
En esta zona en específico enviábamos personal que se encargue de investigar la posibilidad de habitar dicha dimensión como una alternativa viable para nuestra problemática. Aunque debido a la misma falta de conocimiento sobre esas áreas llevábamos a cabo raptos y una vez les traíamos a estas instalaciones llevábamos a cabo un proceso de entrevista. Por lo general estas entrevistas salen bien y no debemos recurrir a la violencia para obtener información. Otras veces teníamos que deshacernos de las personas o criaturas y ahí es donde entra mi labor como entrevistador. Debo de sacar la mayor cantidad de información de forma natural sin necesidad de recurrir a métodos éticamente cuestionables. La exigencia de nuestra labor implica que siempre debemos obtener información por más inútil o valiosa que parezca, siempre debemos conseguir más información. Este trabajo sin duda alguna deja un salario bastante decente y la razón por la cual no hay tantas personas aplicando para este empleo es por dos motivos. El primero porque este trabajo puede consumirte psicológicamente debido al nivel de exigencia que se nos impone y nuestra meta de trabajo, y la segunda es porque a menos de que estés seleccionado por el Gran Maestre o tengas amigos dentro del gobierno simplemente esta oportunidad de trabajo está fuera de tu alcance. Y una tercera razón que olvidé agregar sería por el hecho de que es muy difícil no contar lo que estás viviendo en este trabajo. Parecido a un nivel confidencial del gobierno antes del ascenso del Gran Maestre es bastante difícil estar en este trabajo a pesar de la paga tan buena que ofrece, aunque esto viene con otro problema, pero eso prefiero no contarlo por el momento debido a lo que implica y el día de hoy debo de enfocarme al máximo para no caer en cuenta de mis acciones. Si bien había entrado a mi área de trabajo igualmente se siente como si fuera mi primera vez aquí. De hecho en mis 3 años de servicio en este lugar nunca pude acostumbrarme al hecho de que estaba siendo observado constantemente y mucho menos a lo que me estaría enfrentando desde entonces. Caminé por el pasillo más solitario de todo el edificio, de hecho este pasillo contaba con varias habitaciones que estaban insonorizadas y con puertas de metal recubierto con otro material bastante resistente a balas, golpes, catástrofes naturales, fuego y otras más. Dentro de esas habitaciones llevábamos a cabo las entrevistas y muy en el fondo se podía vislumbrar una puerta doble con letreros que indicaban el peligro en la zona. Allí es donde traíamos a nuestros sujetos. Para ahorrarnos la pronunciación de seres de otra dimensión decidimos darles el acrónimo AC. Este acrónimo es el de Enameles Creature o criatura anómala en español latino. Estos AC eran llevados a las habitaciones y el proceso ya se sabe cuál es. De hecho ya llevaba una semana completa con la entrevista de mi AC y este se negaba a compartir información, por lo cual tuve que recurrir a otros métodos bastante horribles. Aunque al final todo fue en vano debido a que seguía callado. En este punto es donde entra la peor parte de mi trabajo. Aquí contamos con una serie de venenos lo suficientemente potentes para acabar con la vida de cualquier criatura ya sea de este mundo, de otro planeta o dimensión. Bajo lo cual apliqué el código 116 que es el de ejecución obligatoria. Una vez envío la orden 116 los restos del sujeto al cual se aplicaron el código quedan bajo la supervisión y vigilancia del agente que solicitó el código y en mi caso debía de estar pendiente tanto de su posterior eliminación como de encargarme de no dejar algún tipo de rastro o huella de mi trabajo en el momento que aplique el código. Así que estaba de nuevo revisando todo el papeleo correspondiente en mi escritorio cuando de la nada una sensación de gas siendo liberado bajo mis pies se hacía presente. Como era de esperarse, el objetivo acaba de ser liquidado, ahora me conviene estar al pendiente y revisar la documentación. Justo como lo esperaba, una criatura humanoide con alas y cuernos que contaba con habilidades de control mental acaba de ser liquidada a las 1340 horas del día domingo 3 de julio del año 3 después de la conquista del Gran Maestre. Causa del deceso: inhalación de veneno involuntaria. Queda a cargo de su agente eliminar todo rastro de la criatura y limpiar la sala de la entrevista. Infórmese y cúmplase en un plazo de 48 horas mínimas. De no cumplirse por algún motivo se le permite una prórroga de 24 horas para concluir la misión y en dado caso de no cumplirse el agente a cargo será ejecutado y todos sus bienes confiscados por parte del gobierno del Gran Maestre. Firmado por el Gran Consejo supervisado por el Gran Maestre que otorga su visto bueno al documento y con una firma se agrega al final la frase: Gloria al Gran Maestre. Una vez terminé de leer el documento procedí a guardarlo en un sobre y una vez lo había cerrado y había dejado en una caja fuerte me dispuse a realizar mi trabajo.
Justo como me temía, su sangre era tan espesa y pegajosa que debo requerir de una manguera de lavado a presión. Pero por el momento debo de encargarme de lo más fácil primero y una vez concluya con ello puedo proceder a limpiar toda la escena. Cerca de las 4 de la mañana había concluido mi trabajo sintiéndome bastante agotado y cansado. Así que había decidido que era el mejor momento para llevar todos los restos al cuarto de procesamiento de materias sintéticas para hacer que el resto de la criatura deje de existir finalmente. Si bien era el mismo aburrido recorrido de antes y que había seguido por más de 3 años, esta vez sentí algo mucho más diferente y por algún motivo lágrimas débiles había hecho presencia en mis ojos, humedeciendo desde mi nariz hasta mi boca y pasando por el cuello. Simplemente no tenía lógica lo que estaba pasando, esto no tenía sentido. Porque de la nada empecé a llorar cuando si bien había desahogado todo mi pensamiento y emociones en la tumba de mi hija. ¿Será que acaso el nombre de mi hija desató alguna especie de sentimiento que no fue controlado previamente? ¿Acaso me olvidé de algo más importante o simplemente es un invento de mi mente? Sea lo que sea, mis lágrimas son reales, aunque mi mente y corazón se encuentran en calma. Mis lágrimas salieron en señal de dar a conocer un aspecto de mí mismo que antes desconocía. De suerte me encontraba solo en el pasillo cuando este ataque sentimental me había sucedido, aunque no es que sea de mucha ayuda tener una caja muy grande con una criatura que hace poco dejó de seguir respirando. Me sequé mis lágrimas con un poco de duda y me decidí a llevar el recipiente a su destino final. Me movilizaba en un carrito de carga de maletas que contaba con sistema de soporte levitatorio y justo cuando había llegado al ascensor el mariscal hacía acto de presencia. Buenas tardes, agente. ¿Cómo se encuentra? Una voz bastante elegante y con aires de decencia distinguían a aquel hombre en cuyas manos la vida y la muerte es tan solo un mero negocio. Era bastante hostigante tener que lidiar con el mariscal debido a que su manera de comportarse no era acorde a su forma de hablar. Era alguien despiadado y su sola presencia instiga miedo y preocupación. Alguien cuyo poder solo está por debajo del gran maestre es algo que sin duda da un motivo para tener miedo. Ni siquiera pienso mencionar sus dotes de estrategia e inteligencia que son equivalentes a la de un prodigio. Era alguien destinado a la grandeza y ahora puede gozar de beneficios como ser la mano derecha del gran líder. ¿Qué mejor manera de ser rey que tener la corona en alguien que dependa de ti? No me cabe la más mínima duda que el mariscal es asombroso. Su porte elegante y su estatura de 1,83 m le hacían a alguien imponente, su tez pálida ligeramente bronceada por los rayos del sol le hacían ver bastante relajado y por sobre todo su cabello rubio, ojos azules y nariz perfectamente formada parecía tallada con cincel por los mejores escultureros de la historia hacían que se viera como una especie de dios griego. Si tuviera que hacer una comparación válida, su sola presencia debía de ser parecida a figuras históricas, le compararía con personas como Alejandro Magno o hasta inclusive cayendo en el error con el propio Adonis. Simplemente perfecto físicamente. Aunque una personalidad retorcida. Ese era su pecado, su mayor error, su personalidad tan retorcida y sádica hacia que fuera alguien temido y su buena apariencia le hacían respetado. Simplemente es el dúo perfecto para ser líder. Pero dejando de lado la explicación del mariscal, le entregué todo informe correspondiente y una vez leyó todos los documentos se me acercó con una mirada bastante pícara. Como si se hubiera enterado de un secreto mío que podría perjudicarme. No te preocupes, agente, es normal sentirte mal sobre todo por lo que le pasó a su hija, siéntase tranquilo de desahogarse cuando lo vea necesario. Aunque soy tu jefe, eso no me da el derecho de criticar tus sentimientos, todo lo contrario, mi deber es apoyarte, así que cuenta conmigo para lo que necesites, mi querido empleado. Me había dado una palmada en la espalda que me hizo sentir bastante incómodo. De hecho, su personalidad y su etiqueta no concuerdan, es como si disfrutara de darse cuenta de lo que esconde la gente. Como si bien hubiera descubierto que acababa de llorar de forma involuntaria. Me había secado las lágrimas, pero era obvio que se notaba en mis ojos bastante vidriosos que había derramado lágrimas aunque fueran de forma involuntaria. Como bien había dicho, un genio absoluto, un rival de temer y por sobre todo alguien que puede destruir el mundo en menos de 1 hora y reconstruirlo en menos de 2. Sin duda alguna daba miedo, pero para mi suerte no estaba para molestarme sino para acercarse a las oficinas más al fondo, así que luego de la palmada en mi espalda el mariscal solo dijo:
Tenga cuidado, agente, que el exceso de pasado produce depresión y el exceso de futuro provoca ansiedad. Carpe diem, agente, carpe diem. Disfruta mientras aún estás vivo porque podría ser peor. Y de nuevo una señal de miedo. Una señal de amenaza disfrazada de un jefe dando sus mejores ánimos a sus más leales empleados. Así era, no había que confiar demasiado porque una vez te tuviera completamente domado solo te esperaban dos lugares: el manicomio o el cementerio. Mientras pensaba en aquello y trataba de entender las palabras que me había dicho, vi cómo se acercaba a 2 cubículos más al fondo cerca de mi área de trabajo. Si se basará de dar miedo, fue justo por ese cubículo que empecé a llorar. No cabe duda, me dio mucho miedo saber si algo sucediendo o si terminé reaccionando a algo que no debí de reaccionar. Tan solo pensar las posibilidades me hacía temblar y una vez había entrado en el ascensor y había dicho al botones que me llevará al área de manejo de desechos, me desplomé a temblar en el suelo. El botones ya contaba con la experiencia suficiente para lidiar con el mariscal sin tener miedo alguno, pero yo lo había visto un total de 17 veces por año y no es algo que te ayude mucho a acostumbrarse a verle. Una vez había pasado mis ataques de miedo, finalmente recobré la serenidad y justo cuando habíamos llegado ya estaba del todo calmado. Me dispuse a caminar entre el gran pasillo que, a diferencia del resto de oficinas de la gobernación, estaba adornada por placas de metal y silicio que se cobraban desde el suelo hasta el techo, y varias oficinas, al igual que las que yo trabajo, contaban con diversos cubículos que eran mini cuartos de desechos. Ahí es donde solo tocaba hacer una cosa y solo sabía eso. Tocaba la puerta del cubículo al que previamente había solicitado una labor de limpieza total y dejaba el maletín y adjunto el documento donde estaban las especificaciones de la criatura para luego ser introducido por un operario de limpieza que se encargaría del resto, y una vez cumplido el trabajo el mismo operario me enviaría fotos de evidencia y un documento, en el cual se especifica la totalidad de la eliminación desde procedimientos usados hasta que se hizo para deshacerse de los restos. Todo perfectamente detallado para luego enviárselo a la secretaria del gran maestre, que se encargaría de dar su visto bueno, entre otras cosas. Había llegado y realicé todo el procedimiento que había mencionado previamente. Así que me dirigí de nuevo a mi oficina para tomar mis cosas e irme a mi casa para descansar. Estaba ligeramente alegre ya que sería el día del gran maestre y durante ese día podía descansar, dormir, beber y hacer cualquier otra actividad. Pero sería mi llegada al piso donde trabajaba donde me llegaría una noticia bastante estresante para mí en ese momento. Una vez había cumplido con los respectivos procedimientos, había hecho un pequeño conteo mental con el objetivo de repasar si algo se me olvidaba, desde archivos clasificados hasta muestras o restos que llegue a dejar el ACE durante su aprehensión, y había llegado a la conclusión de que mi trabajo estaba hecho. Pero una vez las puertas del ascensor se abrieron y el botones me indicó el piso en el que estábamos, me terminé topando con el mariscal. Su expresión serena podía ocultar algo que a plena vista es bastante difícil de distinguir, pero pude notar algo muy importante en ese entonces. La ira que se guardaba en su interior le carcomía hasta el punto de querer exteriorizar esa sensación lo más antes posible. Pero su apacible comportamiento generaba en todo mundo la sensación de que algo estaba yendo de mal en peor, y cuando pronunció las palabras sentí como si me estuviera dictando algún tipo de sentencia. Querido agente, espero no incomodar tus actividades momentáneas. Pero requiero de tu apoyo con una causa noble. Eso nunca terminaba en nada bueno para nosotros, que habíamos visto de primera mano su tiranía elegante. Algo estaba sucediendo y me necesitaban para algo muy aterrador. Y ni bien había terminado de pronunciar fue cuando volteé a ver a su lado derecho y mi cara palideció inmediatamente. 2 soldados del gran maestre sujetaban de los brazos a mi compañero del cubículo número 16. Era un buen tipo, ahora que lo recuerdo, me trataba bien y siempre le veía el lado positivo a la vida. Y ahora su pulcritud que le caracterizaba se había desvanecido delante de mis ojos. Fue aterrador ver al hombre que me apoyó cuando sucedió lo de mi hija de esa forma tan vergonzosa, tan humillante, tan poco discreta o elegante. No sé qué le habrán hecho o qué hizo para que se mereciera esto, pero de algo estoy seguro. El solo hecho de que siga vivo a pesar de sus moretones, cortadas y partes de su cara que se habían roto a causa de la golpiza que recibió es más un logro o alguna especie de medalla enfermiza que daba testimonio de su fuerza y resistencia. Si yo sé que te preguntarás qué le pasó.
Bueno, tuve una entretenida charla sobre sus últimos trabajos y unos cuantos informes curiosamente redactados. Pero eso no te concierne por el momento. Mira, hoy fue un día bastante agitado, amigo mío, y no sé dónde vive el agente que terminó bastante lastimado en un arrebato de furia sin sentido. Te agradecería que le lleves a su casa, ya que eres de los últimos que quedan en esta oficina y por lo que he visto le tienes un gran aprecio. Así que cuento con que le lleves a su casa y trate sus heridas. Me hubiera gustado decirle que estaba loco, que debíamos llevarle al hospital para que le ayuden. Pero de solo pensar en lo que me haría a mí tan solo por no cumplir su petición fue más grande que mi aprecio por él. Accedí y una vez había asentido con la cabeza para dar mi aprobación fue cuando el mariscal hizo una señal a sus soldados y me fueron escoltando con mi compañero entre nosotros cual si fuera la escolta de algún miembro de suma importancia. Todo seguramente fue un infierno para el pasar cerca de 3 horas en ese estado mientras atravesábamos una ciudad bastante corroída por la contaminación y ni hablar del índice de criminalidad que en donde me hubieran enviado solo con mi compañero nos hubieran atacado o robado o hasta peor. De suerte los soldados del Gran Maestre nos dieron apoyo cuando llegamos a la casa de mi compañero. De hecho, él vivía en una comunidad que de hecho aquí la comunidad se conoce todo un conjunto de departamentos donde varias familias conviven entre sí aunque tengan sus privilegios como baños y duchas privadas o servicio de lavado de ropa. Por lo general la clase alta apuntado a baja tiende a comprar este tipo de lugares para vivir debido a que se encuentran cerca de fábricas y el crimen es el pan de cada día en las comunidades, por eso los precios de casas o apartamentos son bastante bajos hasta. Inclusive me atrevo a opinar que son precios regalados. Aquí muy pocas personas se acostumbran al ritmo de este lugar y deciden quedarse por más de 10 años. De suerte mi compañero vivía en el piso intermedio lejos de la contaminación de la fábrica de muebles y de la metalistería por la zona oeste donde vivía y al mismo tiempo más alejado de los pisos inferiores donde el crimen es más intenso que nunca. De hecho aquí sí es un poco caro debido a los servicios, pero en sí sigue siendo bastante más barato que un apartamento en un barrio de la Ciudadela Nueva Esperanza. Sin duda alguna suerte o buenas relaciones, pero el tipo sabía vivir bien. Una vez habíamos transitado toda la comunidad, entramos por la puerta principal y una vez entré a la habitación con mi compañero finalmente le dejaron descansar. Cuando estuvo ya cumplida su misión los soldados se fueron sin mediar palabra alguna. Me quedé para asegurarme que él estuviera bien y ahora que estamos a salvo entre millones de comillas ahora me doy cuenta de que Paul tiene una casa bastante interesante. De hecho, para ser de una comunidad que tenga 2 pisos dentro de un pequeño apartamento es todo un lujo donde los demás son a lo mucho de un piso de 2 metros con 87 centímetros. Bastante pequeño para el estándar de altura, pero aquí cerca del doble de altura o hasta se requiere del triple para que se pueda hacer algo así. Fue en ese mismo momento cuando terminé de reaccionar que Paul estaba gimiendo de dolor. Lo ayudé a sentar y traté sus heridas lo mejor que pude. Una vez le había dado de comer fue cuando murmuró varias cosas. Ten cuidado, amigo mío. Aquella criatura debe ser tratada con cuidado. Cuídate porque sus trucos son. Y exhalando de forma pausada lentamente dejó este mundo y dejándome con las dudas al respecto de qué había sucedido con él o por qué terminó falleciendo. Sea lo que sea, el miedo se apoderaba de mí. Digo, nadie está calmado sabiendo que alguien murió cuando lo estabas cuidando y seguramente esto era parte del plan del mariscal. No sé qué va a suceder, tal vez me deje a cargo de alguna tarea en específico, pero de algo que sí estoy seguro es que sea lo que sea no puedo dar marcha atrás. Tenía la posibilidad de negarme y acepté. Ahora lo mejor que puedo hacer por el momento es quedarme quieto y analizar lo que va a suceder, así que mejor daré aviso a las autoridades y posteriormente veré qué hacer al respecto. Decidí no revisar la casa de Paul ya que sería muy sospechoso el hecho de que informé el deceso del mismo y varias cosas de su departamento simplemente desaparecieron. Así que tomando mi teléfono marqué el número de la policía que no tardó más de 20 minutos en llegar. Durante esos 20 larguísimos minutos pude hacerme una idea bastante consistente sobre qué era lo que había sucedido y por qué había sucedido. Pero no tengo total certeza de que esto fuera por la criatura que estaba investigando Paul. No tengo algún tipo de idea sobre qué fue lo que sucedió, pero de algo estoy seguro y es que en ese entonces debía de correr con cuidado, no fuera a ser la próxima víctima que fallece en su casa de forma muy misteriosa.
Habían llegado y una vez di mi testimonio me resolví a irme no sin antes recibir una advertencia por parte del oficial que en ese momento no sabría decir si estaba preocupado o enojado conmigo. Sea como sea me fui sin mediar palabra alguna, en ese momento ya todo había sido dicho y era más que obvio que cualquier dato agregado podría ser innecesario o peligroso. Preferí el camino de la ignorancia absoluta y una vez pude tomé el primer aerocarro con rumbo a mi apartamento. Me había topado con una suerte diferente y es que aunque mi sueldo era el equivalente al de un ejecutivo del gobierno o algo más prestigioso casi no podía disfrutar de él en su totalidad. Siempre se hacía hincapié en que debíamos pasar desapercibidos y que la figura del agente sea una figura civil común y corriente, sin lujos o aficiones bastante extravagantes. Por eso nuestro sueldo era retenido hasta el día de nuestro retiro, el efectivo perfecto para vivir como un rey por el resto de nuestros días, aunque era bastante hostigante el solo hecho de saber que tus finanzas no eran tuyas sino del gobierno y sobre todo con la figura del gran maestre. Había llegado a mi apartamento y anteriormente no me había dado cuenta, pero la lluvia había cesado hacía tiempo, aunque tenía más sentido el hecho de que había estado mucho tiempo en la oficina tratando con el papeleo y el manejo de mis documentos que simplemente perdí la noción del mismo y fue cuando pude toparme con los baños de sol que tanta falta me hacían. De hecho mi apartamento no es la gran cosa, cerca de 55 metros cuadrados eran todo lo que conocía como hogar. El mismo hogar que perdió su brillo y su calor hacía tiempo, un hogar que añoro más que cualquier otra cosa, de nada me servía recordar esos tiempos porque simplemente su fantasma me mantiene cautivo. Una tortura constante y sin pausa que me recuerda lo que sucedió. Exactamente fue en este lugar, pero no puedo recordar todavía. Todavía no puedo hacerlo sin que el dolor vuelva a abrumar mi mente. Había preparado algo sencillo para poder comer y sin hacer nada más relevante me acosté sin cambiarme y me quedé dormido. De nuevo esa pesadilla volvía para atormentar mi existencia, una luz iluminaba mi rostro como si fuera a quedarme ciego, la sensación de estar cayendo al piso y por sobre todo. El fantasma de mi dolor se burlaba de mí haciéndome caer sobre ella y justo cuando el sueño hacía acto de presencia mi mente me hacía levantarme bruscamente a mitad de la noche. El sudor cubría mi frente y mi cuello mientras también podía sentir los escalofríos en mis dedos. Las lágrimas en mis ojos eran más leves que de costumbre, tal vez sea por la costumbre o todas las veces que lloré el día de hoy produjeron que mis ojos se secaran más de lo habitual. Fue en ese preciso momento cuando el temblor de mis dedos se detuvo y finalmente mi respiración pasaba de un estado agitado a un estado más calmo y sereno. Tenía miedo de lo que me estaba sucediendo y algo muy en el fondo de mí me dice que esto es tan solo el comienzo de algo que no puedo explicar. No sé qué sea, pero mi instinto o algún sexto sentido que no he desarrollado o siquiera he entendido del todo me indicaba que algo muy malo se avecina. Justo cuando ya había estado calmado me dispuse a volver a dormir. Estaba bastante desgastado por mis jornadas laborales que el solo hecho de pensar en levantarme me cansaba mucho. Aunque la pesadilla volvía a mí en el momento en que me quedaba dormido. Por lo cual tuve que resistir el sueño hasta que finalmente mi pelea fue una clara derrota por mi parte. Había caído dormido de una vez por todas, habían pasado 2, 3, 4 hasta 5 horas creo yo que me había quedado dormido, pero las pesadillas se habían detenido y en su lugar cambiaron por una imagen bastante calmada de mi entorno. El cielo no estaba tan nublado, todo lo contrario estaba tan despejado que parecía una pintura antigua. De esos tiempos donde la contaminación era un motivo de preocupación menor que la realidad en la que estábamos. Un atardecer pintaba las llanuras en su máximo esplendor dejando a su paso sombras que eran hermosamente pintadas por las proyecciones de las rocas y árboles que adornaban el panorama, animales de todas las clases hacían acto de presencia rodeándome de forma amistosa como invitándome a acariciarles, pero lo que hacía de ese lugar el mejor era la compañía de ellas. Mi esposa y mi hija estaban recostadas con los ojos cerrados, como si estuvieran durmiendo la siesta. Cuando éramos una familia feliz y esas hermosas tardes de sábado cuando nos recostábamos en el sofá viendo la tele en esos momentos, justo cuando creí que eso era todo me recosté junto a ellas y en el momento que mi cabeza tocó el suave césped pude oír la voz de ella cuya cálida y suave voz me hacía dormir tranquilo en momentos donde sentía que el insomnio me iba a ganar la pelea. Oye, debes de tener cuidado con el mariscal.
Últimamente te ha tratado muy mal y no me gusta para nada, amor mío. Claro, amor, pero ¿cómo puedo defenderme de alguien con un gran poder? Entonces debes ser más poderoso y fuerte que él. Una vez había terminado de decir eso y justo cuando volteé la cabeza una especie de pata peluda de color verde oscuro acariciaba mi rostro y donde antes estaba mi esposa ahora había una criatura parecida a un gato del mismo color que estaba cubierta en la cara por una especie de máscara. Preso por el susto me alejé lo más rápido que pude solo para apreciar que mi hija se estaba acercando al gato y le abrazaba mientras le decía mamá. Estaba tan confundido, pero una vez el gato se puso de pie pude notar que tenía la misma estatura de mi esposa. La misma ropa. Volteó a verme y dijo: Ahora tienes una oportunidad de remediar tus errores del pasado. Y en una especie de neblina negra el gato y mi hija estaban desapareciendo llevándose todo lo que había ahí. Volviendo a mi sueño donde caigo sobre mi hija y despertándome de un sobresalto le di fin a esa historia con una serie de preguntas que poco a poco fui olvidando. Mis sueños ya de por sí eran extraños, pero esta vez no cabía duda, me era bastante raro el tan solo medio pensar en ello. Revisé mi reloj y cerca de las 12 del mediodía era lo que apuntaba ahí, una muestra de que el sueño me había afectado de sobremanera y mi salud estaba al borde del colapso hasta que ese sueño medianamente reparador me dio un momento de calma. Me levanté y me preparé el desayuno, un día común y corriente solo que bastante relajado para mí me esperaba y como si nada hubiera pasado me relajé ese día del gran maestre, salí e hice un poco de ejercicio en el gimnasio y posteriormente caminé en el parque sin algún tipo de novedad. A las 7 de la tarde la pirotecnia y los espectáculos de luces adornaban las calles que el resto de días del año parecían las de un pueblo fantasma. Niños y niñas que no podían soportar el ambiente tan saturado de humo y hedores usaban sus máscaras de gas mientras usaban trajes alusivos al gran maestre y sus leyendas que a modo de cuentos épicos le hacían ver como una figura divina o hasta una especie de dios bajado del mismo cielo. Aunque la verdad los rumores que esconden su oficina dejan mucho que desear ante esa figura, pero no tiene sentido que me disguste por ello, a fin de cuentas él fue aquel mal necesario en tiempos de necesidad absoluta. Cuando parecía que ese era el fin de toda la humanidad él vino a nosotros y nos dio avances tecnológicos que nos permiten respirar el aire que en antaño hubiera producido daños irreversibles a nuestra especie, tomó a la humanidad y le unió en una sola bandera, en un solo credo, en una sola esperanza, y esa era el gran maestre. Nadie más que él nos pudo conducir, aunque sigo con mis dudas al respecto. Pero por el momento solo me basta con seguir vivo. Una contradicción en mi pensamiento me llevó a pensar de nuevo en mi hija y en lo hipócrita que era. Decidí no dejarme llevar por el sentimiento esta vez y me fui a mi casa. Mañana volvía a trabajar y era mejor que durmiera, aunque para no volver a tener problemas con mis pesadillas me era mejor tomar cierta medicina que me producía un estado de letargo sin necesidad de estimular las áreas en mi cerebro que me inducían a la introspección de mis recuerdos y me hacían producir ese tipo de sueños, aunque gracias a las pastillas la noche fue bastante calmada para mí. Había despertado cerca de las 4 de la mañana, aunque no recordé nada sobre mis sueños, sé que prefiero no recordarlo. Había recurrido a dichas pastillas en tiempos pasados, aunque esta vez la sensación de despertar se me hacía más pesada que de costumbre. Por primera vez en este año me alegraba de no despertar de un sobresalto y con el pulso casi llegando hasta el cielo. Fue bastante bueno dormir sin sentir miedo, pero era hora de volver a trabajar. De nuevo el mismo recorrido hacia el mismo trabajo sin algún tipo de novedad o detalle que hiciera notar que algo era diferente. Lo único diferente era saber que habían niños sonriendo, pero demás todo era lo mismo. Volver a mi cubículo para hacer un repaso del reporte que debía de enviar al maestre y asegurarme de no dejar evidencia alguna que delate sobre mis procedimientos en esta sala. Justo cuando había terminado de leer aquel documento y de asegurarme de dejar cualquier anotación pertinente, me dirigí hacia la puerta donde una vez se había abierto la puerta el mariscal apareció cual fantasma haciendo una aparición sorpresa ante su víctima desprevenida, una sonrisa. Su traje elegante y sus guantes de cuero negro solo indicaban una cosa, que la siguiente palabra que diga podría representar mi final o mi salvación. Buenas tardes, agente, espero y te encuentres bastante bien porque hay algo que tenemos que discutir, compañero. Palidecí en ese preciso instante. Todo encajaba finalmente. El gran mariscal aprovechó el miedo que tenía de acusarle y piensa usar la muerte de Paul en mi contra.
Ahora si sea lo que sea que haga tiene suficientes pruebas y motivos para usarme como su juguete personal. Mientras el mariscal se sentaba pude notar cómo mi corazón latía con tal fuerza que parecía que quería salirse de mi pecho. Mi mente solo pensaba en una cosa y era por qué no llevé a Paula al hospital, porque no llevé a Paula al hospital. Era mi culpa. Era mi culpa. Nadie más que yo tenía la culpa y eso era obvio y evidente. Fue una mala jugada que yo me dejara llevar por el miedo y los escoltas del mariscal. Debí haberle llevado al hospital, es lo único que mi mente pensaba mientras que el mariscal solo se sentó en la silla que es donde yo me siento cuando trabajo y cruzaba una pierna en señal de victoria. Veo que el agente del cubículo más al fondo terminó dejando de trabajar por motivos externos a nosotros. ¿Tú qué crees que sucedió, agente? Digo, es muy raro porque hasta donde tenía entendido el señor Paul llevaba un estilo de vida bastante saludable. No tenía problemas con nadie y nunca se quejaba de su trabajo, aunque en los cubículos más al fondo siempre dejamos a los más peligrosos e inteligentes. Por ende, que haya terminado de esa forma es bastante raro. Era obvio que estaba tratando de provocarme y hacerme acusarle de que Paul había fallecido por su culpa, pero si hacía eso, sería acusado de alta traición. Lo único que atiné a decir era que sea lo que sea que necesite de mí, siéntase libre de pedirlo, mariscal. Él, con una sonrisa modesta y con un ademán de ofrecerme el asiento, terminó por decirme: Muy bien, agente, me alegra que cooperes con tu nación. Estoy seguro que tu hija estaría muy orgullosa de su padre. Pero ahora no interesa. Mira, necesitamos que te encargues del ACE que estaba bajo el cargo de Paula, aunque por más que obvias razones no pudo concluir con su trabajo. ¿Qué tendría que hacer? Porque para que se me asigne el ACE debo de contar con la información preliminar de la criatura en cuestión. Hábil como siempre, y tu mentalidad ágil es un bien muy valioso para mí. La información con respecto a este caso se te será enviada a más tardar mañana a las 7 de la mañana. Así que te doy permiso para que descanses el día de hoy y mañana el ACE de Paul estará bajo tu cargo. Asegúrate de llevar cualquier información útil a nuestros oídos. Es bastante fuerte y se niega a cumplir con nuestras demandas. Pero sé que contigo cederá en el preciso momento en el que entres a la sala. Había dicho más cosas, pero no eran importantes, no tenían relevancia, ya que era el mismo discurso que escuchábamos antes de ser enviados a trabajos que nos llevaban al límite. Era como una especie de sentencia que nos guiaba a nuestro destino final. Más de uno que había estado en ese estado de trabajo nunca salía completamente ileso, algunos hasta se volvían locos por la carga laboral, y aunque nos veamos tentados a renunciar y ser desertores, la verdad es que nada podía hacer ahí. Era dejar de vivir o tratar de sobrevivir, nunca había un punto medio, y ahora era mi turno de enfrentar la prueba. Una vez terminó su discurso, el mariscal se levantó y con el gesto elegante que le caracteriza extendió su mano hacia mí como el demonio, ofreciendo cielo y tierra con tal de pagar con un alma. Y en este caso la única opción que me queda es vender mi alma para salvar mi pobre alma, que es lo poco que me pertenece. Estreché su mano sin algún tipo de ánimo o motivación y me dirigí a la entrada, y por algún motivo sentí que el camino hacia el ascensor se me hacía más largo que de costumbre, y una vez subí por el ascensor fue que finalmente me había dado cuenta que no estaba soñando. Que mañana tendré que lograr lo que Paul no pudo. Era obvio que solo habían dos destinos para mí: cumplir con la misión o dejar que el mariscal me use como muñeco de trapo para sus sádicos deseos, y ahora, aunque no tenga nada por qué vivir, quiero terminar el resto de mis días de una forma calmada. Dormí aquella noche aterrado por todo lo que fuera a suceder, y aunque tenía ese sentimiento pude dormir de forma más calmada. Sería para el momento donde el reloj apuntaba a las 7 de la mañana que procedí a abrir mi dispositivo de mensajes digitales y me dispuse a leer toda la documentación que me fue enviada desde la Oficina de Operaciones Oscuras. Fue que pude rescatar de aquella lectura que el ACE en cuestión cuenta con habilidades de manipulación psicológica, manos tan rápidas que pueden quitar cualquier elemento que lleve el agente, así lo tenga más al fondo de la ropa. Al mismo tiempo se le ha detectado que puede usar técnicas de seducción, e intentó 4 escapes sin siquiera concretarse, ya que solo fueron conjeturas por parte del ACE. Se puede deducir que es una hembra, aunque su especie es desconocida y no nos ha proporcionado datos relevantes o de vital importancia sobre su mundo y sus costumbres.
Una vez terminé de hacer el respectivo resumen, finalmente había leído la procedencia del portal y señala con letras bastante negras y con un tono fuerte. Portal de surgimiento del AC número 140823, mundo de nombre y características desconocidas. Único dato importante: es bastante sensible a los ruidos y es bastante inocente, aunque cuente con habilidades de un ladrón y manipulador experto. Tal parece tener una personalidad bastante infantil con aquellos que no representan riesgo alguno para el AC. Los datos generales del AC y su procedencia del portal habían sido más que claros para mí. Pero ahora debía de tener en cuenta las notas del último agente que estuvo a cargo del AC, notas del agente Paul Liverdesen acerca del AC que decidió bautizar como Lilia para establecer un vínculo de confianza con el AC. Lilia ha tenido un comportamiento bastante sagaz la primera vez que tuvimos el contacto, aunque poco a poco fuimos haciéndonos más cercanos. Pude notar que su comportamiento varió y es mucho más inocente y dejó de proponerse a mí como un método para tenerme bajo control. Lastimosamente sus intentos de provocarme fueron en vano. Pero la preocupación más grande que tengo es que ha expresado métodos bastante detallados sobre cómo podría escapar. Recomiendo extremo cuidado y vigilancia para Lilia, ya que dichos métodos pueden vulnerar nuestra seguridad. Dato de vital importancia: hay que evitar llevar cualquier tipo de elemento, ya sea dispositivos de comunicación auditivos o hasta un simple clip de papel, ya que Lilia ha demostrado una habilidad innata en el arte del robo y cualquier elemento que uno traiga, sea de valor o no, puede ser llevado por ella. Notas finales: hay que estar al pendiente y evitar cualquier tipo de intento de manipulación, ya que su habilidad es bastante fuerte y puede causar todo tipo de reacciones en las personas, ya sean fuertes o débiles de mente. El caso había sido dictado y ahora mi deber era resistir a sus tácticas para extraer la mayor cantidad de información antes de que terminé convenciéndome de hacer una locura. Había llegado a la oficina y aunque el día era soleado, aproximé que llovería en menos de 3 horas. Aunque yo estaba seguro de que eso no iba a importar, ya que estaría varias horas hablando con un AC hasta que revelé algo de su mundo que sea importante para nosotros. Entré en el ascensor y una vez había llegado al piso -5 pude finalmente estar en mi área de trabajo, las operaciones oscuras, lugar en donde mi misión daría comienzo. Paso a paso sentía que mi respiración se agitaba y se calmaba de forma bastante abrupta, y una vez llegué a la antigua oficina de Paul me adentré con el objetivo de cumplir mi meta. En la oficina no había nada. Todo estaba despejado y libre para que pudiera trabajar sin tener que preocuparme de algún tipo de distracción o manejo de elementos pomposos. Por el lado derecho se encontraba la puerta que daba hacia la sala de interrogatorio en donde Lilia se encontraba. Dormía, comía y pasaba sus días en esa habitación esperando a que le liberemos, no sin antes borrarle la memoria con varios fármacos para evitar cualquier tipo de represalia en contra de nuestro comportamiento. Había tomado varias bocanadas de aire y luego de la última entré en personaje de agente, y lo primero que noto cuando abrí aquella puerta fue el hecho de que Lilia no estaba en la silla sentada siguiendo el protocolo ordinario, sino por el contrario se le podía ver sentada en el escritorio con la pierna derecha extendida en señal de intentar provocar mis bajos instintos, pero gracias al entrenamiento que se nos proporciona pude resistir a ese intento ya fallido. Si bien muchos podrían preguntarse acerca de su apariencia física, puedo agregar que es un espécimen de una apariencia bastante agradable a la vista humana, pero era un concepto extraño de ser humanoide mezclado con rasgos gatunos y sus ojos como los de un tigre acechando a su presa. Pero con la diferencia de que esta vez la presa no podía fallar en su misión de recolectar información, con ello mejor dispongo una especie de dibujo mental de la criatura. Si bien había explicado que contaba con rasgos humanos y gatunos, habían ciertas diferencias al respecto, ya que este tenía un pelaje de color verde oscuro que cubría todo su cuerpo salvo por los pies y la cara, que en los pies el pelaje de transforma en un color negro como si fueran botas, y en la cara una especie de máscara del mismo color rodeaban sus ojos. Sus ojos eran de tipo azul, pero gracias a su heterocromia el ojo derecho era de color azul y el izquierdo en su lugar era de un color amarillo tipo miel, por lo cual pude hacerse a una idea de lidiar con una criatura fuera de lo normal era ya algo muy fácil de asimilar. Por el momento no pienso dar detalles sobre su aspecto físico, ya que es fácil deducir porque Paul fue fácilmente seducido, si bien como agente se nos proporciona apoyo al momento de lidiar con AC que cuentan con una gran habilidad para seducir a sus víctimas, a veces no es suficiente.
Nos estamos basando en un instinto humano por lo cual no es difícil entender los motivos que le llevaron a esa situación. Si bien se puede deducir que debo de tener cuidado con ciertos patrones de comportamiento, me gustaría comprobar por mí mismo sus habilidades de manipulación. Así que me dispuse a realizar una entrevista lo más cálida posible para ver hasta qué punto puede llegar. Señorita Lilia, veo que es un placer conocerte. También es un placer conocerte, lindura. Aunque yo me esperaba que fueras un poco más atractivo, aunque igual no me puedo quejar ya que se supone que es gracias a ti que podré salir de aquí. Estaba cooperando bastante bien, o al menos eso quiero creer. Como bien había mencionado Paul en su informe, debía de cuidarme ya que sus habilidades de manipulación y seducción podrían debilitar mi guardia, y aunque no soy el mejor en el campo de resistencia a la seducción, puedo estar preparado para dar el código 116 cuando fuera necesario. Había decidido empezar por lo básico, a lo que Lilia terminó por decirme. Bueno, querido, mi nombre es Lilia y espero podamos llevarnos bastante bien. Es una grata sorpresa estar contigo ya que últimamente me he sentido sola y sin compañía y esperaba que aquellos brazos de hombre musculoso y guapo pudieran rodearme y protegerme. Sé que eres de esos. Seguía manteniendo mi silencio inmutable esperando hasta que gastara su palabrería. Sin embargo, fue cerca de una hora oyéndola hablando sin parar. No estaba atento a su palabrería porque bien que mal estaba atento de evitar cualquier tipo de engaño por parte de ella, y recurría a las habilidades más básicas para lograr este objetivo, desde tratar de crear una historia con el fin de que simpatice con ella o generando un ambiente romántico pintándose hábilmente como una víctima. Cuando tal parecía que había gastado todo su carrete, finalmente me decidí a hablar algo. Esta es la primera vez que un humano resiste mis historias y es algo muy raro. Había hablado al completo, me he creado una historia sin fisura alguna y sin errores de continuidad o de consistencia. Por algún motivo simplemente no me creyó, tal vez sea porque le dieron aviso sobre cómo yo tenía mis métodos de hacer las cosas. Pero por más que trate de sacar a relucir algún aspecto que pueda usar a mi favor para salir de aquí, es cuando él solo me engaña y niega mi intrusión a su mente. La verdad, si me preguntan por qué no contesto sus preguntas, es por un motivo simple aunque bastante tonto. Ya se había corrido el rumor de que habían humanos que se llevaban a Pokémon para hacerlos desaparecer. Solamente ellos creen que no lo sabemos y me conviene actuar de esa forma. Si al fin y al cabo los que no tenían conocimiento fueron llevados y nunca regresaron, ¿qué me esperaba a mí que sí tenía conocimiento de ellos? Trato de hacerme la tonta y la indefensa. Trato de engañar seduciendo y usando mis encantos felinos para hacer que caigan ante mi trampa. Pero aquel humano. No puede ser. Si tan solo ese humano hubiera caído en desgracia, ya estaría libre y protegiendo a mis hermanas de estos monstruos. Donde sea que estén, por favor esperen y sean fuertes. Me niego a que se lleven mi vida, me niego a que me obliguen a dejar esta vida abandonando a mis hermanas. No pienso permitirles que pasen el mismo infierno que yo. Esta es mi última oportunidad y si fallo dudo que las vuelva a ver. Ya sé qué debo hacer, aunque sigo dejando que la desesperación se apodere de mí y no me permite ver las cosas claramente. Estoy perdida y aunque trato de oír lo que sea que me está hablando el agente, simplemente no puedo oír lo que dice. Es como si mi mente me negara a escuchar sus promesas vacías. Aunque tiene sentido, desde que era un esprigatito siempre se aprovechaban de mí. Me golpeaban, me robaban comida y era horrible. Ahora que me detengo a pensar un poco, ¿en qué momento todo se convirtió en un verdadero y auténtico desastre? ¿En qué momento simplemente perdí la inocencia que cobija a todo infante en su momento de mayor ternura y felicidad? Analizó de forma tan vaga y pienso solo por la superficie. Pero justo cuando estaba sintiendo que estaba llegando a una conclusión, el hombre solo se levantó de su asiento y se fue. No dijo más nada y no añadió nada que valiera la pena. Estaba tentada a preguntar cuándo me liberarían. Quería detenerle y preguntar por mis hermanas. Pero sabías que mis preguntas no tendrían respuesta, o viendo el peor de los escenarios hasta usarían todo lo que dije en mi contra para obtener información de mi parte. No sabía cómo actuar y el tiempo jugaba en mi contra. Debía de obtener algo que me ayude, algo que me permita salir de esta mala situación. Justo cuando creí que en el momento que aquel hombre cruzaría la puerta mi vida concluiría sin una segunda oportunidad.
Fue en ese momento cuando me acordé de la habilidad que me ayudó mucho y con un movimiento rápido y certero agarré la manga de su traje negro y mirándolo fijamente a los ojos usé mi habilidad de encanto. Era la última oportunidad y no podía desperdiciarla y duré así un buen rato hasta que finalmente el uso de la habilidad me dejó exhausta y caí rendida en el suelo, pero tuve la suerte de ver que aquel hombre se había apiadado de mí y suavemente me cargó hasta donde estaba mi habitación. Estaba tan cansada y agotada que lo único que quise fue dormir cuanto antes. Una vez toqué la cama caí rendida y no me desperté en varias horas. Fue en ese momento de calma y tranquilidad que finalmente recordé acerca del momento en el que fui traída hasta acá. Fue una tarde muy soleada, de hecho mis hermanos estaban jugando de forma tranquila. De hecho les digo hermanos porque simplemente no tenían nombre ya que mis padres me abandonaron y cuando nací otros 2 huevos eclosionaron días posteriores a mi nacimiento. No sabía si eso nos hacía hermanos o compañeros de infortunio, lo que sí estaba segura era que el tiempo con ellos era lo único que yo podía llamar como familia. No me gustaba dejarles solos, fui una hermana mayor muy sobreprotectora. Ahora más que nunca estoy preocupada por ellos y aunque son fuertes todavía no pueden resistir mucho tiempo sin mí. Los días iban pasando y poco a poco yo evolucioné de Sprigatito a Floragato gracias a los cientos de combates que tuve que disputar para garantizar que mis hermanos tuvieran comida suficiente para resistir otro día. Aunque con la llegada de humanos en la región en la que nos encontrábamos tuve que adaptarme a ellos y en una especie de relación simbiótica aproveché las veces que los humanos descuidaban sus pertenencias y sería de esa forma que descubriría mi potencial como ladrona, estafadora y guerrera. Aunque en este último aspecto decidí no darle demasiada importancia ya que porque debería ser buena en combate Pokémon si puedo negociar mi bienestar y el de mis hermanos evitando problemas posteriores. Aunque sabía que estaba haciendo un buen trabajo y me estaba haciendo conocida, sabía que no podía dejar que mis hermanos se quedaran de esa forma tan dependiente de mí. Aunque no quisiera admitirlo, podría llegar el día como hoy en el que desaparecería de sus vidas y ellos se quedarán solos. Me aseguré de entrenarlos y enseñarles de la forma más suave todo aquello que pudieran llegar a necesitar para seguir viviendo. Pero aún así, y si se basará de ser honesta, extraño esas noches que dormíamos abrazados todos juntos. Ya olvidé cuánto tiempo pasé en este lugar. Desde el día 6 dejé de contar ya que de todas formas se negaban a dejarme ir. Logré convencer al anterior entrevistador de que me diera información acerca de las instalaciones y hasta llegó a llevarme a una especie de tour por la misma. Pero como para mi mala suerte desapareció y apareció este tipo. No sé si tenga suerte, aunque muy en el fondo espero que así sea. Me voy a volver loca y sigo sin saber si mi destino final será bajo tierra. Si es así, entonces lo acepto con todo el gusto del mundo. Prefiero miles de veces sacrificarme por mis hermanos que darles la información necesaria a ellos para que los ataquen. Poco a poco la debilidad en mi cuerpo me llevó a ese lugar tan mágico, aquel en donde mis sueños me hacen compañía. No sé qué me acaba de pasar o qué fue lo que hizo Lilia en mí, pero sea lo que fuere me convenció de llevarla hacia su cama y dejarla descansar. Tuve que dar varias explicaciones a mis jefes inmediatos y una vez aclarado el tema me dispuse a irme a mi casa. No sé qué sea ese poder que aplicó en mi Lilia, pero de algo estoy seguro y es que su imagen no se va de mi mente. La trato de olvidar e ignorar, pero de nuevo la recuerdo. Todo el trayecto desde mi trabajo hasta el apartamento en el que estaba, lo único que podía recordar eran aquellos ojos que por alguna razón no podía sacármelos de la cabeza. ¿Por qué será que me sentí así si desde mi esposa y mi hija dejé de tener sensibilidad ante ese tipo de estímulos emocionales? Con miedo y una sensación punzante en mi pecho me acosté a dormir y por primera vez en mucho tiempo las pesadillas finalmente me dejaron en paz. Fue la noche más larga y reparadora que alguna vez he tenido. Fue tan relajante que desperté cerca de las 8 de la mañana, justo la hora que por lo general me preparaba para mi salida hacia el trabajo. De hecho, como este encargo fue de último minuto y me dieron cerca de un mes para definir si el ACE cooperaba con información o no, podía ir a la oficina en cualquier momento y hacer la respectiva entrevista. Pero sería en ese preciso momento cuando mi mente me jugó esa mala pasada y por más estúpido que fuera creí que sería una buena idea. ¿Y si llevo a Lilia a un paseo? Era una idea bastante arriesgada y estúpida, pero algo dentro de mí me decía que debía de hacerlo, de intentarlo de todos modos, como si esperara algún resultado favorable.
Mi mente seguía malabareando esa posibilidad, pero fue en ese momento tan exacto que caí en cuenta nuevamente que sus trucos mentales me estaban afectando. Paul me había advertido, pero no fui precavido al respecto, me tomé demasiada confianza y ahora una vulnerabilidad había surgido en mi cabeza. Ahora Lilia tiene la posibilidad de manejarme a su antojo, pero ahora solo me toca rogar que no lo sepa. Si lo llega a saber será el fin del juego para mí. Sé que esto contradice mi forma de pensar, sé que esto es solo mi personalidad del trabajo, pero si de algo estoy seguro es que no quiero reunirme con mi familia tan pronto. Todavía debo de averiguar qué fue lo que sucedió esa fatídica noche, no puedo darme por vencido todavía, y si esta es solo una prueba más entonces la acepto si esto me lleva a un paso más cerca de la verdad. Me cambio de ropa luego de una ducha helada para calmar mis nervios y una vez estuve preparado fui hacia la oficina de la gobernación donde debía de rendir un informe sobre el ACE en cuestión. Pero justamente ese mismo día todo iba a cambiar de forma bastante abrupta para mí. Serían cerca de las 8:30 de aquella mañana donde el olor del smog y de la contaminación ambiental no era tan hostigante como en días pasados. Todo lo contrario, el día de hoy apenas se sentía el olor y gruesas gotas de lluvia cubrían el panorama mientras abordaba el tren hacia las oficinas de la gobernación. Era como si volviéramos a esas épocas pasadas donde el hecho de ver el sol saliendo o la lluvia cubriendo nuestro cielo eran algo cotidiano. Me sentía conmovido por la escena, pero algo dentro de mí sintió un odio irrefrenable por aquellos seres del pasado. Aquellos por los cuales perdimos la oportunidad de ver el sol sin sufrir quemaduras o radiación. Sentí un profundo desprecio por los que se dejaron llevar por su codicia tan acérrima que destrozaron a la madre tierra y que aún así en sus últimos momentos sigue dando todo lo posible para mantener la vida que la seguía destruyendo. Simplemente no lloraba porque sería todavía más hipócrita de mi parte pretender que era mejor que los demás aún sabiendo que mi sola existencia seguía siendo una carga, pero por el momento decidí dejar de prestarle atención y solo disfruté de aquel panorama mientras que el tren ya estaba llegando a la estación. Como siempre debía de hacer, salí del tren y una vez en tierra firme fui revisando por máquinas que contaban con un escáner de elementos sospechosos. Era un procedimiento de rutina al que estaba acostumbrado, así que una vez concluido y me dieron mi boleto de salida finalmente caminé unos cuantos metros hasta que llegué a la oficina. Una vez entrado en el lugar me acerqué a la recepcionista que me respondió con un tono cálido. Buen día, agente, veo que vas a rendir tu informe de avance sobre la entrevista de la C. Últimamente varios se han convencido a agentes muy hábiles y les ayudaron a intentar escapar. Procura ser sincero al respecto de tus datos que vayas a aportar porque nada te quita la posibilidad de ser castigado por el mariscal. Con esas palabras en mente anuncié mi llegada y nuevamente me dirigí al ascensor donde el botones me recibió con la misma cordialidad que le caracteriza y una vez le indiqué me dirigía a los pisos superiores mantuvo el silencio hasta llegar al final de nuestro recorrido. Una vez bajé me dispuse a seguir con el trayecto final hasta la oficina y por suerte el mariscal no se encontraba cerca, así que solo entré al lugar en donde debía dejar mi informe y anexar un token de seguridad para evitar cualquier alteración en mi informe. Me acerqué hacia la pantalla de plasma en la cual se registra la llegada del agente y con un movimiento simple introduje mi mano dentro de la pantalla. Enseguida un ardor muy intenso hizo acto de presencia en mi dedo índice. Se estaba realizando un estudio de mi sangre en ese momento. Debía de ser paciente y no dejar que el dolor me obligue a dejar la pantalla porque si lo hiciera el sistema se bloquearía y tendría que esperar 48 horas para que pueda volver a ingresar. De hecho, prefiero evitarme problemas en ese aspecto ya que durante esas 48 horas me tendrían bajo vigilancia extrema. Así que solo me quedé quieto y soporté lo mayor posible hasta que finalmente la pantalla dejó de quemarme el dedo y finalmente reconoció mi identidad. Lo demás era una cuestión de práctica. Dejar en encomienda los documentos físicos, el respaldo de dichos documentos en digital y finalmente el token que debía ser establecido por alguna palabra clave y finalmente concluí con la tarea de hoy. Salí del lugar con cierto aire de tranquilidad ya que finalmente pude cumplir con mi labor y el mariscal no se había presentado hoy. Sea como sea debo seguir con la entrevista a Lilia. De nada me sirve relajarme si tengo que seguir entrevistándola para llegar a alguna información que nos permita entrar a su mundo.
Bajé por el ascensor y el botones presionó el botón que me llevaba hacia los pisos subterráneos y nuevamente el mismo trayecto hacia la oficina. Pero por algún motivo sentía que algo no estaba bien y una vez entré a la sala de entrevistas y fue cuando un fuerte golpe en mi pecho me hizo darme cuenta que algo estaba pasando. Que lo que sea que Lilia le hizo a Paul me lo terminó haciendo a mí. Sería en ese mismo instante que Lilia atacó y ahora sí que no pude resistir a sus encantos felinos. Fue como ver una obra de arte. Lilia no decía nada, solo se quedaba mirándome de forma bastante provocativa mientras que mi pulso incrementaba. Sentía miedo por saber cómo iba a reaccionar Lilia al respecto, pero estaba moviéndose tranquilamente. El cazador se había convertido en la presa y ahora el actual cazador está provocando a su presa para saber si lo puede aprovechar. Disculpa por mi mal comportamiento de ayer. Sé que debiste sentirte bastante mal por mi culpa. Espero y podamos llevarnos bien, guapo. Al final mi ataque de encanto tuvo efecto. Funcionó antes y funcionó ahora. Es mi oportunidad para lograr salir de aquí. Pero creo que debo darle motivos para que me ayude a salir de aquí. Lentamente pasé mi pierna por las rodillas de aquel hombre y pude notar su nerviosismo. Su mente se negaba a pertenecer a mi voluntad, pero su cuerpo quería cumplir con mis caprichos por más irreales que sean. Decidí no perder más tiempo e irle dando frases de amor. Frases que enamoran hasta el alma más oscura. A veces siento que en mis sueños aparecen muchas personas y todas me golpean, me gritan o me insultan cariño. Pero últimamente en mis sueños solo apareces tú. En lugar de atacarme me acaricias, en lugar de odiarme me besas, en lugar de apartarme me cubres con tu cuerpo y me permites estar tranquila. Es una mentira, eso lo sé. Pero por algún motivo no puedo apartar la mirada de ella, sus palabras son vacías, sus palabras son veneno. Paul me lo advirtió y no debo dejarme engañar. No puedo perder ahora que logré sobrevivir a aquella situación, no voy a tirar todo ese esfuerzo a la basura por tu palabrería. ¿Y si en lugar de odiarnos y atacarnos nos amamos? Fundimos nuestros cuerpos en la pasión y en el frenesí. Me encantaría saber más acerca de ti. Brindarte todo aquello que te fue arrebatado. El amor que nunca te dieron. En el momento que dijo eso algo hizo clic en mi cabeza y sería en ese mismo instante en que un ángel vendría a mi rescate. El mariscal atravesó la puerta con un golpe de gracia que la destruyó y aprovechando el mismo impulso golpeó a Lilia dejándola tendida en el suelo. Una vez en el suelo el mariscal la ató de pies y brazos y se la montó en un carrito donde llevábamos a los los que se les aplicó el código 116 y retomando el aliento me dijo: Agente, tiene que venir conmigo, hay algo que debe de enterarse. Sin saber qué era lo que estaba pasando seguí al mariscal y una vez llegamos al piso de la recepción fuimos con paso decidido, sin guardias o testigos. Seguimos caminando hasta que finalmente llegamos al estacionamiento. Todavía no sabía qué era lo que pasaba hasta que una vez estábamos dentro del auto del mariscal todo empezó a ser revelado. Agente, te pido perdón por la petición tan estúpida que te hice. Sabía que no debí dejarte con este AC. Pido perdón por esto y por haberte escondido la verdad todo este tiempo. Estaba atónito ya que era la primera vez que veía al mariscal en su estado tan frágil. Estaba sin duda alguna arrepentido de algo. Pero cuando iba a preguntar él solo sacó un sobre grande abierto con una gran cantidad de papeles. ¿Qué es esto, mariscal?, pregunté con cierta tonalidad de duda en mi voz. Una vez lo leas todo, agente, te contaré qué es lo que está pasando. Abrí el sobre y saqué los papeles que se encontraban allí. Todo estaba siendo revelado poco a poco y con calma. ¿Esto qué es, mariscal? ¿Qué es esto? Dígame que no es real. Es tan real como puede serlo, agente. ¿O sabes que es estúpido seguir negando la verdad? Hermano mío. Lo siento por lo sucedido. ¿Hermano? ¿Por qué de la nada somos familia o por qué no me diste esto antes de tiempo? Mira, te lo contaré todo para que entiendas mejor. Pero por el momento debemos irnos de aquí cuanto antes. No sé cuánto más tiempo nos puedan conseguir, debemos irnos. Una vez terminó de decir eso el mariscal encendió el auto y arrancó con cierta calma. Yo estaba devastado por lo del documento, pero quiero escuchar su explicación sobre todo esto. Una vez me había repuesto del shock, le pregunté al mariscal a lo que éste me contestó.
Mira, sé que tienes muchas preguntas, pero por el momento solo puedo darte cierta información. Resulta que nosotros dos somos hijos de madres diferentes. Pero nuestro padre común terminó abandonando a su familia, lo cual hizo que viviéramos de forma separada los dos. Con el tiempo yo fui enviado a ser el ayudante del gran maestre. Pero como tal él nunca existió y la foto que tanto alaban es tan solo un empresario que trató de mejorar la calidad de la energía. Pero la competencia entre empresas hizo que le silenciaran. Pero eso no importa, porque lo que importa es que tu esposa y tu hija aún siguen vivas. Pero no me vas a creer dónde siguen vivas. ¿Dónde están mi esposa y mi hija? Mariscal. Hermano mío, Lilia es tu esposa y al mismo tiempo es tu hija. Últimamente se llevaron a cabo experimentos de transmutación del alma en criaturas de otros mundos para poder infiltrarnos más rápido, pero el resultado de este experimento fue un fracaso rotundo. Los experimentos perdían sus recuerdos de su humanidad y formaban familias en otros mundos, lo cual hizo que nuestra tarea fuera algo imposible. Lilia, que es tu esposa Alice, y tu hija Emilia fueron un accidente. Trataron de secuestrarlas para crear dos criaturas diferentes y de esa forma infiltrarse en el mundo de los monstruos elementales. Pero debido a que te opusiste a ello, entonces terminaron llevándoselas a la fuerza. Pero durante el forcejeo caíste sobre tu hija, lastimándola de mortalmente. Tu única esperanza fue ceder a tu hija al programa, pero a ti te borraron la memoria. Pero nuestro procedimiento de borrado de memoria fue bastante bueno, pero no borró todo. Por eso tenías esas pesadillas. Aún sentías la culpa de ser el que lastimó a su propia hija. Perdiste todo, hermano. Y ahora esta es tu oportunidad. Puedes elegir si acompañar a tu esposa e hija en su proceso de recordar quiénes son realmente los malos. O puedes volver a borrar tu memoria y alejarte de todos aquellos a los que alguna vez amaste, hermano, incluyéndome en el proceso. Decidí que era el momento de recordar, y cuando le pedí que me mostrara la verdad, él solo tomó una aguja y, preguntándome si estaba seguro, procedió a detenerse y clavar la aguja en las venas de mi antebrazo. En unos momentos esta sustancia despertará tus recuerdos suprimidos, así que ten cuidado, porque no tengo plena certeza de que verás. Antes de que la sustancia hiciera efecto, lo pregunté los últimos detalles que él pudiera suministrarme. Resulta que me llamo Fred y nuestro padre nunca fue identificado. Nos conocimos luego de una prueba de ADN que nos exigían en aquella época. Conociste a Alicia 3 años después de que nos graduamos del Instituto Avanzado de Trabajos Gubernamentales. Me pediste que te ayudara a conseguir trabajo y sería por esa época que perdiste a tu madre. Luego sucedió el incidente de Alicia y Emilia y después de eso no volví a saber de ti, pero antes de que perdieras tus recuerdos sugirieron que implantara en tu ideas de asco hacia mí. Pero esos recuerdos solo te pertenecen. Ahora vas a ver todo sin filtro. Solo ten en cuenta que sea lo que veas. Ya es agua pasada. Una vez terminó de decirme eso, finalmente caí rendido, preso por mis sueños, y ahí fue cuando todo fue revelado. Mi madre y yo tuvimos que pasar por varias penurias, ya que mi padre embarazó a mi madre y nos dejó a nuestra suerte. Aunque estábamos pasando por una mala situación, la alegría y entusiasmo de mi madre me dieron la motivación y el empuje para querer sacarla de ser una vendedora ambulante. Así que, apostándole a todo y con un trabajo que me pagaba miserias, pude entrar a cursar los estudios básicos, destacándome como un buen estudiante. Poco a poco mi trabajo, al igual que mi vida, fue mutando poco a poco. Empecé a ser contratado por varias entidades grandes y pequeñas y pude costearme mis estudios más avanzados. Mi madre también cambió, aunque poco a poco su salud se fue deteriorando por su edad. Seguía trabajando y estudiando, tratando de buscar una mejor oportunidad de vida para mi madre y para mí. Como bien me había contado el mariscal, o mejor dicho Fred, nos conocimos un día en que, debido a la problemática ambiental, tuvieron que tomar muestras de sangre y analizar historial familiar para estudios de posibles enfermedades o problemas patológicos. Siendo en ese preciso instante en que Fred terminó acercándose a mí, y aunque fue difícil al inicio y sentíamos un profundo rencor entre nosotros, poco a poco decidimos ser una familia. La madre de Fred y la mía se encontraron y conocieron, y una amistad sin igual se forjaría entre ellas. Dejamos toda diferencia en el pasado, pero poco a poco teníamos que enfrentarnos ante la realidad del temor. Mis últimos trabajos fueron un fracaso rotundo y mi madre contrajo una enfermedad desconocida.
Mis esperanzas disminuían a la par de mis posibilidades de poder salvar a mi madre. En un movimiento desesperado le pedí a Fred que me ayudara a conseguir un buen empleo y sería gracias a él que pude hacer contactos dentro del gobierno. Mi trabajo me exigía de sobremanera, apliqué el código 116 tantas veces y acabé con la cordura de varios AC. Todo para lograr seguir vivo, pero nada de eso sirvió. Mi madre murió y cuando eso sucedió quedé tan devastado que tan solo conté con la compañía de Alicia, mi esposa. Nos conocimos en la escuela básica y nuestra relación fue una fuerte amistad que perduró hasta después del Instituto Avanzado de Oficios Gubernamentales. Terminamos casados. Sería tiempo después del fallecimiento de mi madre que Emilia vendría a mi vida. Todo era perfecto y me sentía pleno a pesar de que mi padre nunca estuvo presente en mi vida. Aún así, la realidad me esperaba uno de sus mejores golpes que me obligaría a tomar la decisión de borrar mis memorias y olvidarme de todo. Debido a la gran contaminación que estaba presente en el aire durante aquellas épocas, se tuvo que emprender el proyecto de espías interdimensionales. Este proyecto tenía como objetivo infiltrar seres humanos que fueron alterados genéticamente para parecerse y adaptarse a los entornos en los que iban a desenvolverse. Obviamente los agentes estarían a cargo de conseguir la información, pero los espías serían quienes iban a corroborar la información suministrada. Pero este proyecto tenía muy pocos voluntarios, mismos que a veces no podían soportar el procedimiento para convertirse en agentes. Por lo cual se realizaron las pruebas de compatibilidad con criaturas de otros mundos, y tuve tan mala suerte que mi esposa e hija fueron aptas para el programa y por decreto del gobierno del Gran Maestre. Que de hecho no era más que una organización que decidió poner un representante para evitar ataques personales. Tuve que ceder a mi familia, cosa que me negué a que pasara. Una noche lo perdí todo. Mi esposa y Emilia estaban asustadas, trataba de calmarlas lo mejor que podía, pero lo inevitable sucedió. Varios miembros de las fuerzas especiales entraron a nuestro hogar y luego de un fuerte forcejeo perdí a Alicia. Lo mismo había sucedido con Emilia y aunque parecía que yo iba a ganar esta pelea, el destino jugó en mi contra porque luego de cargar a Emilia para que aquellos soldados no se la llevaran, terminaron dándome un empujón y antes de que me diera tiempo a reaccionar caí justo sobre mi hija, rompiendo varios de sus huesos en proceso. Ilusamente creí que porque Emilia quedara en ese estado no se la llevarían. Pero fue mi error más grande. Una vez me separé de mi hija, los soldados me dieron varias patadas en el suelo y luego de unos 10 minutos pateándome, uno tomó impulso y me pateó en el rostro dejándome inconsciente. Desde ese día mi casa perdió su calidez. La culpa de no haber podido proteger a mi esposa e hija me carcomía hasta que un día Fred me encontró en un estado deplorable. Había perdido las fuerzas para seguir con mi existencia y el dolor de haber perdido aquello que hacía de mi casa un hogar me lastimaba. Pero sería Fred que me llevaría al programa de borrado de memoria. Estaban en fases de prueba y creyó que si lo hacía podría volver a empezar desde cero. Acepté aún sabiendo que podría terminar en estado vegetativo, pero no me importaba nada más. Solo quería recuperar a mi familia. Pero si no podía, entonces olvidarlos y seguir viviendo era la opción más adecuada para mí. Los recuerdos se disipaban y poco a poco recobré la conciencia encontrándome en el auto de Fred. Hermano, me alegra ver que regresaste. Aunque estaba en una situación bastante rara, finalmente dejé que mis lágrimas cayeran a medida que mis recuerdos se iban integrando a mi mente. Luego de estar en ese estado bastante vulnerable por un buen rato de trayecto, finalmente paró y luego de tomar aire y calmarme le pregunté a Fred por qué me ayudó a salir de ese estado de amnesia, a lo que él me respondió. Bueno, luego de ver el reporte que habías enviado y analizarlo con respecto a datos anteriores, descubrí algo con Lilia. Discúlpame por haberla golpeado, solo que no se me ocurría una forma de traerlos aquí sin que se levante alguna sospecha de que algo estaba sucediendo por detrás de cortina. Tuve que actuar rápido y aunque sí estaba esperando una mejor oportunidad para poder contarte todo de forma más calmada, pero ahora me estaban respirando en el cuello cuando se dieron cuenta que tú eras mi hermano. Actué como vi mejor, tal vez habían otros métodos, pero hubieran requerido más tiempo y esfuerzo. Cosas con las que no contaba juntas. Pero entonces, si se supone que descubriste algo sobre Lilia, entonces ¿por qué me dejaste a cargo de entrevistarla a ella? Créeme, esto no te lo puedo explicar, tú tienes que descubrir cuál es. Si es Alicia o si es Emilia. Pero no puedo decirte a ciencia cierta quién es.
Sus recuerdos fueron suprimidos, pero si logran surgir será porque tú le ibas a ayudar. De ti depende cuál es el final de esto. Te agradezco mucho, Fred, por hacer este gran esfuerzo por mí, pero entonces, ¿por qué me ayudaste con todo esto? Bueno, hermano, tengo que admitir que Alicia me gustaba, aunque esa oportunidad nunca se dio. Ella estaba enamorada de ti, no de mí. Por eso, aunque me doliera, tenía que ayudarte. Tú ascendiste desde el fondo y yo conté con un gran apoyo de mi madre. Ella inclusive sigue con vida. Tú perdiste a tus seres queridos mientras que yo todavía los tenía conmigo. No sería justo que aún viendo una oportunidad para que recuperes tu felicidad no te ayude, hermano. No sé cómo agradecerte, Fred. No me agradezcas. Solo tráela de vuelta y vive feliz. Ahora te voy a llevar hasta un sector en el cual nos encontramos a Lilia. Te ayudaré a cruzar el portal y empieza tu vida. Yo me quedaré para ver si puedo ocultar todo rastro de ustedes. Mientras tanto te dejaré con Lilia para que puedas arreglar algunas cosas con ella. No sé si tengas sus recuerdos del pasado o si están alterados, pero tú vas a elegir qué hacer. ¿Dejarás que tu culpa le haga recordar las malas situaciones que sufrió pero recobrará su relación? ¿O le permitirás resurgir con una nueva vida siendo madre e hija viviendo en uno solo? Sea lo que sea, tú eres el que elige qué es mejor para ti y para tu esposa. Solo espero y puedas ser feliz en otro mundo. Permítete ser feliz. Abracé al mariscal, que ahora, luego de entender los motivos que lo llevaron a traernos hasta este punto. Una vez bajamos del coche pude apreciar que la atmósfera no había cambiado nada. Era el mismo medio ambiente deshecho, pero ahora por algún motivo se siente que la esperanza finalmente había llegado a mi vida y con Lilia retomaré mi vida para que seamos felices. Se lo voy a permitir y me lo voy a permitir. Una instalación bastante bien camuflada entre las rocas de una cueva. Una puerta de color blanco intenso con marquesinas que protegían la puerta de alguna caída de rocas. Gracias a Fred pude traer a Lilia justo cuando llegamos con Lilia. Fred estiró su brazo para luego usar su tarjeta de identificación para abrir la puerta, de la cual un enorme portal de colores entremezclados se mostraba delante de nosotros. Antes de llegar al pie del portal, mi hermano Fred agarró mi hombro tratando de detenerme. Hermano mío, desde el día de hoy seré un traidor, me tendrán bajo vigilancia, puede que hasta me ejecuten por lo que hice. Pero no me importa, sé feliz, vive tu vida y nunca me olvides. El pasado es duro, el presente da miedo, pero si combates ese miedo y aceptas tu pasado, tu futuro será feliz. Gracias, hermano, por todo lo que hiciste por mí. Te prometo que haré todo lo que pueda para recompensar todo el sacrificio que te implicó ayudarme. No te preocupes, hermano, escapa lo más antes posible antes de que descubran de que te has escapado. Y sin decir ninguna palabra más, solo entró en su coche y tomando una dirección contraria se fue disipando su figura metro a metro. Aún sigo sin entender al 100% sus motivos, pero sean cuales sean no me queda de otra más que agradecerle. Había desatado a Lilia y luego de ponerla al corriente que íbamos a cruzar a su mundo, tomé su mano y lentamente ingresamos en el portal, dejando atrás todo vestigio de nuestra vida pasada. Y bueno, mis lobitas y lobitos albinos, hasta aquí dejo el video y puede que no fuera mi mejor historia, pero sí, es una que me gustó variar el contenido. Y aunque me siento tentado a cambiar el estilo de mis historias, trataré de hacerlo de forma tan progresiva que muchos puedan disfrutar de mis historias anteriores y puedan disfrutar de las nuevas. Le mando un saludo a Adán García por su apoyo en la creación de esta historia, asimismo un saludo muy especial para Joshua, Star Wolf, El Arroyanino, a Samasu y Black, a John Evangelista, a Dragón Dorado, Takudin Pérez, El Prisas, a Ángel de Jesús Esparza Torres y todos aquellos que se sumaron al ejército de lobos albinos. Asimismo les envío un saludo a Cristian1234, Misterio 15 y a Mr. Game por aportar en el servidor de Discord. Por cierto, pienso adaptar cualquier historia que quieran ver en este canal y para muestras un botón. La próxima historia tratará de Altaria. Pero así como yo aporto, espero una retribución de mínimo 200 likes para este video. En el momento en que lleguemos a la cifra, la historia estará subida. Y bueno, dejando de lado los avisos parroquiales, me despido. Chao.